SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios de 1985. No veíamos subidas de precio como la de hoy desde 1985. Este sonido, el sonido de hacer la compra en los mercados, se ha convertido en sonido de heroísmo. Porque los precios suben ya al 9,8%. Es la mayor subida en 37 años. No subían los precios así desde 1985. La subida está absolutamente desbocada y la queja generalizada. En la calefacción eso es prohibitivo ponerla ahora mismo. Subió horroroso. Yo, por ejemplo, este mes pagué de gas ciudad 420 euros, y somos 2 personas. Todos los productos en realidad, unos centimillos, pero se nota, ahí está. El vehículo medio el que tengo yo me ha pasado de pagar 70 y poco euros a 101, 102, y en la electricidad también se ha notado muchísimo, en las casas, y en los productos frescos también lo he notado. Productos básicos tipo leche, huevos, también en hortalizas sí que se ha notado. En tiendas de ropa que antes a lo mejor te ponían una prenda normal a 25 y ahora te lo ponen pues yo que sé a 27,95. Pues sí, por ejemplo en la gasolina y en la factura de electricidad. Y en la percepción en la calle, la percepción de la realidad es la realidad. Los carburantes y la electricidad han calado a todo el resto del sistema. Yo creo que está a buen precio, pero los productos que compras de cualquier tipo sí subieron mucho. Y por lo demás, gasolina sé que subió, pero bueno, yo no conduzco y tampoco lo sufro tanto. Pero lo cierto es que incluso, aunque uno crea que no, simplemente el transporte, simplemente la fabricación, bien por carburante o bien por electricidad, han calado al resto del sistema. Tenemos un calambrazo de precios del 9,8% de subida. Hoy el presidente Sánchez decía es un factor bélico, pero... En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. En todo caso, señorías, estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas nos va a permitir, en los próximos tiempos, doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida. Pero Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lo cierto es que esto se ha ido ya absolutamente fuera de todas las previsiones que el Ejecutivo tenía y, sobre todo, esto probablemente ha quedado desfasado ya porque la serie se corta hace casi 10 días, ¿no? Sí, además contar el dato de inflación hoy obliga a echar la vista tan atrás para buscar algo comparable, porque se mire por donde se mire, el dato de hoy es histórico y augura que seguirá siéndolo en los próximos meses. Los precios han subido en el mes de marzo un 3% respecto a febrero. Desde 1977 no hay una subida de precios de tal magnitud en un solo mes. Eso es lo que hace que la inflación roce ya los 2 dígitos y haya subido hasta el 9,8%. Esto implica que, como decías, estemos ante la inflación más alta desde mayo de 1985 y además teniendo en cuenta que el INE contabiliza los precios en las tiendas hasta el día 21 de marzo para elaborar el IPC, por lo que no se incorpora en este dato el efecto de subida de precios que ha habido en la última semana, coincidiendo, entre otras cosas, con el paro de transportistas y también con algunos de los momentos en los que los carburantes eran más caros. En todo caso, el INE habla de una subida generalizada de precios, una subida impulsada por electricidad, por carburantes y combustibles, pero también por alimentos y bebidas no alcohólicas. De hecho, la inflación subyacente también está subiendo sin parar, encadena 9 meses consecutivas subiendo y está ya en el 3,4%, la mayor desde 2008. Ahora mismo se han caído las 2 excusas / argumentos que habíamos escuchado hasta ahora. Esto es pasajero y esto es la guerra. Bueno, pues ya no es pasajero. Efectivamente, la inflación subyacente estaba hace un año, exactamente un año, en el 0%, está en el 3,4% a día de hoy. Es decir, ahora mismo ya no es solo los carburantes y ya no es solo la guerra, los precios han cogido velocidad y estamos en una inercia muy negativa y esto ya no es solo la guerra, porque es verdad que la guerra ha metido presión
Pero el paro de los combustibles, los paros de la distribución y absolutamente todo lo demás están planteando un problema a escala nacional. Hoy el presidente del gobierno reconocía además algo que hace daño sobre la herida. Esto no está siendo pagado por todos igual, esto está siendo pagado sobre todo por los más pobres. Hoy hemos conocido el dato de la inflación, que es un mal dato, que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular a los colectivos más vulnerables. La paradoja del diagnóstico del presidente del gobierno es que su solución no es para los más pobres. La bajada de 20 céntimos por litro es para todos por igual. Y hoy ha habido dos nombres que han cuestionado esa solución del presidente del gobierno. El primero, exministro socialista, Miguel Sebastián. Hoy publica los datos de quién consume y quienes más combustible consumen son literalmente los más ricos. Pero sobre quienes más pesa son los más pobres. Dicho de otra manera, premiar o bajar 20 céntimos el litro es algo que recompensa más a los que más tienen y perjudica más a los que más necesitan. Este es el argumento con las cifras en la mano. La renta que se dedica en los hogares más pobres para pagar esto es el 24%, la renta de los más ricos es el 2,7%. 10 veces más. Así que esta solución lineal del gobierno para todos es una solución regresiva. Premia más a los que tienen más. Y ese mismo argumento lo dejaba otro hombre también sospechoso de pocas veleidades a la derecha, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Genera efectos muy distintos, por ejemplo, entre los hogares. En el gasto total de una familia, digamos que está en el decil más pobre de renta, casi el 25% de su gasto es o en electricidad, gas y otros combustibles y en alimentos, ¿de acuerdo? Mientras que en un hogar que tiene las rentas más altas, en el percentil más del 75, pues este porcentaje se reduce prácticamente hasta el 15%. De tal manera que un incremento de los precios energéticos o de los precios de los alimentos, pues evidentemente genera más vulnerabilidad en las rentas bajas que en las rentas altas. No en vano, la inflación se conoce como el impuesto de los pobres, porque lo pagan más los que tienen menos. Y hoy Funcas ha puesto título y nombre a esto. Ahora mismo, el Funcas estima que las familias han perdido 16.700 millones en renta de los hogares. Obviamente, no todas las familias pierden igual. De nuevo, los más pobres están sufriendo y sangrando más. Los planes de una solución para todos están siendo regresivos, no están ayudando más a los que lo necesitan más. Jordi, el cálculo hoy de Funcas es literalmente esto, 16.700 millones en pérdidas de renta, ¿no? Sí, porque inflación más alta, como decía, significa que se puede comprar menos con el mismo dinero. Funcas ha hecho esta estimación de lo que supone este dato de inflación en términos de pérdida de poder adquisitivo y dice que los hogares perderán 16.700 millones de euros en capacidad de compra si la inflación media este año es del 6,8% como ellos calculan. Este es el primer efecto, el efecto más directo sobre la economía de las familias de este alza de los precios. Hay que recordar que se ha incrementado el ahorro de las familias en los últimos años y que por lo tanto eso permitiría amortiguar en parte este efecto de la inflación, pero en todo caso, incluso teniendo en cuenta este ahorro que se pueda liberar, estamos hablando de una pérdida de capacidad de compra, según los cálculos de Funcas, de 16.700 millones de euros. La subida de los precios puede ser incontrolable. La respuesta política que se da es absolutamente controlable y es exigible que atienda más a los que necesitan más. ¿Cuál es la respuesta del gobierno ante estas acusaciones? El Ejecutivo dice el ingreso mínimo vital va a subir un 15% y el bono social para pagar la luz va a cubrir a 600.000 familias más. Pero dicho esto, ahora mismo esas respuestas parecen ser insuficientes. Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Le pido primero la lectura política. Con estos precios que tenemos, con un 9,8, ¿podemos esperar que la inflación se vaya a 2 dígitos en breve? ¿La respuesta política debiera ser otra?
Bueno, lo primero es que lo más importante es topar la inflación, es decir, que emprender un camino de desescalada de los precios, de la inflación, porque si no esto se va a perpetuar y va a incidir todavía en mayor proporción en lo que se llama la inflación subyacente y por tanto ese fenómeno de empobrecimiento generalizado y que pesa aún más en las familias más desfavorecidas, pues se va a agudizar. Y por tanto yo creo que eso es lo más importante y de ahí la importancia de este plan de choque para por lo menos poner un límite al crecimiento global de precios que tiene efectos muy negativos tanto en las familias con bajos niveles de renta como todo tipo de empresas, sectores electrointensivos, sector de transporte, etcétera. Yo creo que esto es lo más urgente, pero efectivamente hay que pensar un poco más allá del plan de choque y tener en cuenta la situación efectivamente de determinados colectivos y empezar a pensar en un plan más allá del plan de choque. El gobernador del Banco de España decía que son necesarias medidas, él decía focalizadas, decía literalmente esto. En nuestra opinión, por supuesto, tiene que haber un apoyo de la política fiscal, ¿de acuerdo? Pero este apoyo tiene que ser granular, tiene que ser focalizado, ¿de acuerdo? Tiene que centrarse en los hogares más vulnerables, en las empresas más afectadas por la perturbación, ¿de acuerdo? Esto en primer lugar. En segundo lugar, esta respuesta tiene que ser, las medidas que se articulen tienen que ser temporales. Estamos diciendo sería necesaria sastrería a medida. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debiera ser prioritario para frenar ahora mismo el encarecimiento de precios? Bueno, lo primero yo creo que sería actuar en el precio de la luz, porque aquí tenemos, aparte de la crisis internacional de suministros y de gas y el precio del petróleo, etcétera, hay un funcionamiento del mercado eléctrico que explica que, bueno, pues aquí tenemos también un poco más de inflación que los países vecinos. Y esto tiene que ver con el funcionamiento del mercado eléctrico y por eso yo creo que la introducción de un tope en el gas que entra en el mercado eléctrico puede ser un mecanismo muy efectivo y yo creo pues también de tipo sastrería para pues contener la presión inflacionista y poco a poco producir una desescalada. Esto me parece la principal prioridad, pero también ayudas en sectores, como decía antes, electrointensivos, pero con una condicionalidad o con una ayuda adicional para aquellos que realizan esfuerzos, inversiones en eficiencia energética. Es decir, que no podemos perder de vista que esto es algo que va a durar mucho tiempo y que, bueno, pues las medidas del plan de choque lo que hacen es aliviar a muy corto plazo esas presiones, pero no ayudan, digamos, a corregir comportamientos o a cambiar de pautas de producción y de consumo, de forma que dependamos menos de esos suministros que vienen de otros países y que los están utilizando por factores geopolíticos. Y desde el punto de vista social, ¿qué medidas para aliviar a quienes sí lo necesitan o más lo necesitan? Yo creo que el mecanismo que funciona mejor tanto en España como en cualquier otro país es el mecanismo fiscal, es decir, una especie de impuesto negativo que se dispare de forma automática para todos los sectores o todos los hogares con menores niveles de renta. Esto evita lo que pasa en la actualidad, que son los umbrales de renta, es decir, cuando por ejemplo el bono social funciona para hogares hasta cierto nivel de renta, pero por encima de ese umbral ya no existe el bono social. Entonces ahí a esos efectos de escalón se pueden suprimir por completo utilizando el sistema fiscal, que además tiene la virtud de llegar inmediatamente y sin ningún trámite burocrático a todos los hogares que necesitan la ayuda. Este me parece un mecanismo muy efectivo. Una última cuestión. Con las proyecciones que hacen ustedes, efectivamente, vamos a pagar más, vamos a crecer menos y hay una línea que es extraordinariamente significativa. El paro se estanca en el 13%. ¿Estamos condenados a esa tasa de paro, un 13% estructural? Yo creo que no. Yo creo que hay perspectiva de reducción de la tasa de paro. Yo diría que esta es una de las pocas buenas noticias, ¿no? Que incluso todavía en el mes de marzo los datos que vamos conociendo poco a poco muestran que todavía hay un cierto tirón del empleo y también la tasa de paro tiende a reducirse, aunque solo sea por razones demográficas. Están entrando pues pocos jóvenes con respecto a los trabajadores senior que se jubilan y por tanto esto pues mecánicamente también produce una cierta relajación de la tasa de paro. Por tanto yo creo que sí que es posible reducir la tasa de paro y no estamos condenados a
a tener tasas de paro de doble dígito que ya prácticamente solamente existen en Grecia y en España. Somos los únicos países con tasas de paro en esos niveles. Y el problema aquí es que sigue creciendo el ahorro, es decir, sigue habiendo miedo a gastar. Sí, sigue habiendo miedo a gastar. Esto es algo que pesa, digamos, en la coyuntura, pero a la vez, digamos, que también representa de cara al futuro una demanda embalsada. Es decir, lo que no se gasta ahora se puede gastar en el día de mañana, pero a condición de que no se volatilice con la inflación. Es decir, uno de los efectos de la inflación es cuando esos ahorros están en cuentas bancarias que no están remuneradas y se van depreciando con el tiempo. Y por tanto, no podemos solamente, confiar en esa demanda embalsada, en ese ahorro que hemos ido acumulando, porque hace falta también, digamos, un crecimiento autosostenido y que poco a poco vayamos saliendo de todavía lo que es el golpe de la pandemia. No olvidemos que no hemos recuperado todavía los niveles de actividades previos a la pandemia. Pues director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funca, Raimon Torres, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. A esta hora, esta es la situación. 9,8% suben los precios, insisto, en una serie que terminó de contabilizarse el día 21. Estamos cuando se publica a día 30, así que en los 9 días de paro del transporte que no se han contabilizado, ese 9,8% probablemente ha ido a más, a mucho más. El sonido ahora mismo en la calle, Todo carísimo, muy caro. La verdura, por ejemplo, muy cara. El pan, por ejemplo, está carísimo, pero muy caro. Yo tengo gas butano, pero ya te ha subido, ya vale 18 euros la bombona. Carne no tanto, pero la fruta y las frutas, verduras y pescados sí que lo noto. Precios desbocados, la mayor subida en 37 años. La inflación sube como no lo hacía desde 1985. Bueno, porque está el doble, el pescado. Hora 25 de los Negocios. A 5 euros el kilo. Hombre, ahora ha bajado un poquito, pero está caro. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.